La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Hoy vamos a tener el espacio, ¿verdad?, en este tiempo que nos queda, de poder compartir acerca del valor de una madre. Diga conmigo, el valor de una madre. Y antes de poder adentrarnos en la temática que hoy vamos a abordar, quisiera darle primero un contexto del texto base que vamos a tomar en esta mañana. Es importante que conozcamos quién fue el escritor del libro de Proverbios, que es el libro del que vamos a hablar, de uno de los pasajes de este libro, y decirles que un proverbio es una declaración escrita que comunica una verdad ética y moral. El libro de Proverbios tiene como propósito poder entonces comunicar una verdad ética y moral para todo aquel que tiene la oportunidad de escudriñarlo, ¿verdad? El libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón a su hijo Roboam, pero también es una compilación de otros escritores. También hay otros autores que hacen parte de este libro, como lo fue Agur, hijo de Jaque, y también el rey Lemuel. La razón entonces por la que se escribió este libro, ¿verdad?, inicial, Salomón lo hace con el propósito de poderle marcar un camino a su hijo Roboam para que siga y ame, número uno, los mandamientos de Dios. Y lo escribió en temprana edad, antes de que su corazón se desviara, cuando las mujeres lo llevaron a perderse, ¿verdad?, en el pecado de idolatría, y cuando él cayó en ese pecado de adulterio también. Entonces tiene como propósito el libro de Proverbios enseñar a las personas acerca de la importancia de amar la sabiduría, de poder amar la doctrina. Le brinda al ser humano razones para que sea prudente, para que practique la justicia, para que pueda haber equidad en todo lo que haga. En resumen, este libro de Proverbios tiene como objetivo principal poder permitirnos a nosotros aplicar la sabiduría divina a la vida diaria y ofrecer a todo el que lo escudriña la instrucción moral para poder vivir conforme a los mandamientos del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces quiero iniciar entonces esta enseñanza y quiero que me acompañe en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, en el versículo del 1 al 5. Vamos a empezar entonces partiendo de allí para que entendamos un poco de qué les quiero impartir este día. Dice, palabras del rey Lemuel. Proverbios 31 del 1 al 5 dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Dice, ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Que el Señor bendiga su palabra. Este capítulo 31 del libro de Proverbios deja en evidencia entonces quién es el autor de este capítulo. Estamos partiendo, ¿verdad?, de un rey que está hablando acerca de lo que su madre le ha enseñado. El versículo 1 lo declara de la siguiente forma: palabras del rey Lemuel. Es la persona con la que vamos a interactuar o de la que les voy a compartir hoy. Dice, este hombre deja aquí plasmado cómo toma muy en serio el consejo de su madre. Lemuel, el nombre Lemuel es un nombre que significa perteneciente a Dios. Es un rey de quien se sabe muy poco, las escrituras no da o no relata a gran escala quién fue. Pero si bien es cierto, lo que sí podemos rescatar de este capítulo es la enseñanza que él traza a la verdad de cómo toma muy en cuenta el consejo de su madre, una mujer sabia. Algunos comentaristas dicen que este Lemuel era otro tipo de nombre que se le había acuñado al rey Salomón. Otros dicen que cuando se habla de Lemuel, que se está hablando también específicamente del rey Ezequías. Pero no hay gran detalle, ¿verdad?, a gran escala acerca de quién fue este hombre. Pero sí es muy relevante entonces poder tener en cuenta cómo este hijo resalta las palabras que le dio su madre como una mujer sabia,
siendo un mensaje que lo iba a preservar, que lo iba a llevar a tener una vida en orden antes que él tomara la decisión de tomar un camino que lo iba a llevar a perdición. Mire lo que enseña entonces lo primero. Y aquí quiero plasmar como primer punto, y quiero que usted lo repita conmigo, no importa si usted no es mamá, ¿verdad? Pero todos aquí tenemos o tuvimos una madre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Una madre que enseña y es una guía espiritual para los suyos. Y yo creo que en esta casa tenemos mujeres que enseñan a sus hijos, ¿verdad? Que educan a sus hijos, pero que también representan una guía espiritual para todos los que hacen parte de su familia, tanto esposo como hijos, como hermanos. Ella tiene la obligación de poder mostrar, ¿verdad?, a Cristo en su hogar. Entonces, este hombre Lemuel grabó en su corazón cada una de las palabras dadas por su madre, porque entendía que él había sido traído al mundo con un propósito divino. Y créame que aquí ninguno de nosotros vino porque sí. Todos vinimos con un propósito dado por el Señor que venimos a cumplir, ¿verdad? Sobre todo que esta mujer comienza a hacerse unas preguntas en el comienzo del capítulo y dice: ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Hacer 3 veces esta pregunta es una demostración de que esta mujer estaba tratando de llamar la atención de su hijo y recordarle quién era él y para qué Dios lo había enviado al mundo. Es posible que muchas mamás también se encuentren en esa condición, que esté de manera muy reiterativa recordándole a sus hijos quiénes son en el Señor. Quizás hay madres que en este tiempo están teniendo dificultades en casa con algunos de sus hijos porque están viviendo una vida desordenada, porque no obedecen, o está viendo la situación de que son hijos que se han dado al alcohol, a la promiscuidad sexual o a la inmoralidad, como lo registra este pasaje. Pero esta mujer prácticamente está tratando de advertir a su hijo, diciéndole y recordándole quién era él y para qué Dios lo había colocado en ese tiempo. Ustedes, mis hermanas que están aquí en el Señor, deben saber de que son portadoras de vida, de que usted durante 7, 8 o 9 meses en su vientre cargó un hijo, ¿verdad? Que hoy tuvo la oportunidad de formarlo, de educarlo con principios, con valores que le han permitido crecer, ¿verdad?, en un seno del hogar sano, ¿verdad? Y a la vez usted le ha podido enseñar, le ha podido impartir de lo que Dios le ha entregado. Usted tiene que saber, mi hermana, de que usted no ha traído un hijo para perdición. Usted ha traído un hijo para bendición. Y que su hijo o su hija tiene un propósito de vida trazado desde la eternidad y que va a ser utilizado por Dios como una herramienta valiosa en este tiempo. Si usted está batallando porque su hijo no está haciendo lo que debe hacer, porque no lo ve, como en el caso de muchos aquí en Misión Josué sirviendo, o en vida real si es una persona ya adulta pero todavía vive con usted, no pierda la esperanza. Porque si bien es cierto, hay una promesa que nos enseña: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y es aquí cuando usted, si le va a aplaudir, alábelo, se levanta en fe, creyendo que los suyos también le servirán. Si bien es cierto, se libra una batalla emocional, se está librando batallas espirituales, pero usted tiene que tener la certeza de que al Dios al cual usted le sirve, le dará la victoria. No tenemos un Dios que se olvida de sus hijos, no tenemos un Dios que no tome en cuenta lo que nosotros le pedimos. Usted sabe que la palabra nos enseña que nosotros podemos pedirle muchas cosas a Dios, pero las cosas que le pedimos a Él tienen que ser pedidas conforme a su voluntad. Y quizás ahora no estemos viendo la respuesta de eso que le estamos clamando al Señor, pero espérese, no se vaya a desesperar. Todo tiene su tiempo en Dios. Todo tiene su hora en Dios. Mire, en mi casa yo no fui el primer convertido. El primer convertido fue mi hermano mayor. Él comenzó a llegar a los pies de Cristo en un grupo, de una célula que hacían al lado de mi casa. Y lo invitaban el grupo de jóvenes, de adolescentes de ese lugar. Y él comenzó a asistir muy asiduamente. Hizo relación con algunos cristianos en su momento. Y yo lo escuchaba en el baño cantar Me robaste el corazón y todas las canciones de moda de esa época. Y decía, bueno, se volvió ahora evangélico. Yo no era evangélico, yo andaba en otro cuento, no era un niño todavía. A donde quiero llegar es que mi mamá nunca
le puso como traba de que él buscara del Señor. Pero con el paso del tiempo, al ver que había muchas cosas a las cuales se tenía que dejar por la causa de Cristo, fue muy fácil para él desistir del camino de fe, ¿verdad? Entonces mi mamá no era completamente cristiana, todavía no se había convertido del todo. No le presentó entonces para ella ningún reto de decirle perdura en el Señor, permanece en el Señor, pero nunca tampoco le exigió o no le hizo un llamado fuerte de que no dejara de Dios. Cuando yo tengo mi encuentro personal con Dios, fue una situación totalmente distinta. Yo tenía 12 o 13 años de edad y Dios me llama a través de un culto en una calle. Yo escuchaba como la que era en aquel entonces la pastora de la iglesia cantaba las alabanzas, y yo todavía no era ni ministro de alabanza, ni sabía cantar ni nada de eso, y para mí era sentir la voz de Dios a través del cántico de esa pastora, hasta que tomé la decisión, estando al frente de la iglesia, y entrar y comenzar a buscar al Señor, y entrar ahora a negarme a mí para que Dios hiciese la obra en mi vida. Era un niño apenas 12 o 13 años de edad. Y es allí cuando entonces comienzo a crecer en el Señor, a dar mis primeros pasos de fe. Y me recuerdo yo que cuando llegó el momento del bautismo, yo no sabía ni cómo decirle a mi mamá, porque yo decía, mi mamá tiene un concepto de los cristianos evangélicos bastante raro, porque decía que todos los que se metían al evangelio estaban metidos en el cari. Y sé que no es un comentario nuevo para muchos de ustedes, ¿verdad? Porque les lavan el cerebro. Entonces recuerdo que estaba yo justo detrás de ella en la cocina, después de haber llegado de los bautismos, y recuerdo que la pastora Dilia fue la que nos bautizó allá en el lago del Cisne, cuando se hacían allá en el lago del Cisne, y yo no sabía ni cómo decirle, y mi mamá me dice, ¿tú por qué vienes mojado? Y yo detrás de ella y le decía, mami, lo que pasa es que yo estaba en un evento de la iglesia. ¿Qué estabas haciendo? Ella estaba haciendo un arroz de verdura. Tenía el cuchillo en la mano y yo asustado. Y le dije, no estaba estaba en un evento de la iglesia. ¿Y ese evento de qué? ¿Por qué lo mojaron así? No, mami, es que yo me bauticé. Y ella se voltea con esa cara. ¿Cómo? ¿Tú estás loco? Oye, ahora sí, pues nosotros católicos, y ahora mejor dicho. Puso el grito en el cielo, y lo último que recuerdo que me dijo es, tú verás que no me toque ir a visitarte al Cari. Para la gloria de Dios, pues eso nunca ha pasado ni va a ser necesario, ¿verdad? Porque si tenemos un manicomio, pues está allá en los cielos, en el reino de los cielos. Y creo que ha sido la mejor decisión que he podido tomar desde muy temprana edad, pese a esos comentarios que ella realizó en su momento, en su ignorancia de no conocer a Dios, ¿verdad? Pero yo puedo decirle que valió la pena tomar una decisión como esta, porque con el paso del tiempo, mi testimonio como cristiano permitió que ella también llegara a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces es tan importante que ahora tu testimonio también hable. Entonces ella luego se encargaba de predicarles a los de la familia del Señor, y se encargaba de predicar en las calles, y después era ella la que le tocaba el turno del bautismo. Usted se podrá imaginar cuán gozoso me sentí yo cuando ella fue a las aguas, ¿verdad? Porque ya estaba declarando públicamente que ella era una discípula y una seguidora de Jesús. Entonces vale la pena entonces tener, mis hermanos queridos, este principio valioso en nuestros corazones sembrados. Tanto mujeres como hombres, sus hijos le pertenecen al Señor. Mi madre lo entendió después de un tiempo, supo que nosotros le pertenecíamos al Señor. Mi mamá fue una mujer de oración, se levantaba de madrugada, 3 de la mañana ya estaba en su tiempo devocional. Y son cosas que impactan, porque se supone que yo era el que tenía más tiempo de convertido, y yo no sacrificaba mi sueño para levantarme a las 3 de la mañana o 4 de la mañana. Ella había entendido que era tan importante ir a Dios en lo más oscuro de la mañana, como dice el libro de Proverbios, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Buscaba la mejor parte para poder tener un encuentro con Dios, y valió la pena, porque ese encuentro con Dios no solamente le acercó a ella a él, sino que hoy nosotros sus hijos gozamos de una bendición. Mis hermanos no están completamente en el Señor, pero tienen la palabra sembrada en su corazón. Y yo sé que cuando sea el tiempo, esa palabra, esa semilla que fue sembrada va a producir mucha vida, mucho fruto en ellos. Y así como estoy yo aquí, ellos también estarán sirviéndole al Señor. Porque vale la pena el esfuerzo
y la dedicación de una madre que busca al Señor. Por eso, hermanos, si usted está librando en su casa con sus hijos, porque no los ve que están buscando del Señor, porque cree que Satanás los tiene en las manos, tengan, mi hermana o mi hermano, hoy la certeza de que sus hijos son de Cristo. Ellos le pertenecen al Señor. El salmista dice, herencia de Jehová son los hijos. Y Dios no le va a entregar algo a usted en sus manos para que no lo administre bien. Dios confió en usted. Dios se los entregó en sus manos para que usted los cuide y vele por el bienestar de ellos. Y ahora la responsabilidad recae sobre usted de hacer un excelente trabajo y llevarlos a Cristo. Bien, entonces es tan importante, mis hermanos, la función de ambos padres en la enseñanza de los principios y de los mandamientos bíblicos en la casa. Es tan importante la formación en valores, la parte de la moralidad, ¿verdad? Y aún en el cuidado de las emociones, tanto del padre como de la madre, para con sus hijos. Pero el libro de Proverbios dice lo siguiente con respecto a una de las funciones de la madre. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a la madre. Mastíquese ese texto bíblico un momento allí. Medítelo por un instante. La vara y la corrección dan sabiduría, mas al muchacho consentido avergonzará a la madre. Yo siempre, desde que estoy pequeño, recuerdo que a mí me hablaban con los ojos. Yo no soy tan viejito, pero me hablaban con los ojos y nos tocaba entender. Nos hacían, y uno enseguida, o nos hacían, vaya a dormir, y uno se iba. Yo tengo tres sobrinos, pero 2 viven en mi casa. Y yo con señas, yo me puedo poner de cabeza, pero no me entienden. ¿Verdad? Entonces a veces nos toca recurrir a la corrección, a darles con vara. Hay papás que no les gusta pegarle al hijo porque no les gusta que su corazón se les vaya a dañar. Pero si hay algo aquí escrito en la palabra es, corrija al hijo con vara. Pero mire que la parte B del versículo dice, mas el muchacho consentido avergonzará a la madre. Si el principio es para ambos padres de poder corregir y enseñar, ¿por qué hace énfasis en la mamá? Porque la mamá pasa mucho más tiempo en casa con el hijo. Entonces es de vital importancia que una madre pueda corregir en amor, pueda exhortar en amor y sobre todo pues dar a conocer los pormenores del comportamiento de sus hijos al esposo cuando llegue. Normalmente, no quiere decir que sea siempre, el hombre está fuera de casa por cuestiones de labores y la mujer casi siempre está en el hogar. Entonces es un trabajo no solamente espiritual el que la mujer debe hacer, sino también conductual, ligado obviamente a que si hay un comportamiento que se sale de lo normal, pues ella tiene que recurrir a la corrección. Porque cuando esté en un lugar público, cuando esté en otros espacios, va a pasar lo que dice este texto bíblico. Va a quedar en vergüenza. Entonces hay mamás que no les gusta corregir. Entonces en los centros comerciales hay hijos haciendo berrinche, ¿verdad? Hay hijos que entonces le gritan a sus madres. Nunca sean ellas hacer ver como esas mujeres de autoridad, la autoridad que Dios les ha entregado. La madre entonces pasa mayor tiempo en casa con los niños y es por eso que debe ser una mujer sabia. Toda mujer que va a corregir debe corregir con sabiduría, hacerle saber a su hijo por cuál es la razón de su corrección. Y nótese que habla de la vara, hermano, si tiene que darle un chancletazo, déle un chancletazo. La corrección es necesaria. La Biblia aún en el libro de Hebreos dice que el buen Dios, el buen Padre a sus hijos corrige. Nos lleva a la disciplina, nos lleva a enderezarnos cuando nos estamos torciendo. Entonces no podemos permitir que en el crecimiento, ¿verdad? Entonces los padres quieren corregir ya a la persona cuando está adulta. Pero ¿qué se hizo cuando estaba en el proceso de crecimiento? Se corrigió desde las bases, se hizo lo debido desde pequeño. Entonces cuando están desordenados, que llegan a la adolescencia, que llegan a la juventud y ya no saben qué hacer, entonces es cuando piden ayuda. Pero es desde la temprana edad cuando se requiere todo el proceso de acompañamiento a los hijos. La Biblia en Proverbios 23:13, y es un principio no solamente para mamás, sino para los padres, dice: no rehúses corregir
al muchacho. Hermano, no se niegue a hacerlo. Dice, porque si lo castigas con vara, no morirá. Es necesario entonces corregirlo. No se vaya a rehusar. Hay un chiste que dice que si su hijo llora, dele con el pote, ¿verdad? Si su hijo sigue llorando, ¿verdad? Dele leche de pote. Y si él persiste en llorar, dele con el pote para que deje de llorar. Y se queda calmado de una, ¿verdad? Entonces no rehúse corregir al muchacho. Cuando fuere tiempo, hágalo. Es vital que ellos amen la corrección, para que luego no se diga que la culpa es de la mujer, de la madre, porque los comportamientos o las acciones dejan mucho que pensar. De ahí que es fundamental corregir desde temprana edad para luego no tener que lamentarse cuando esté grande porque anda de manera desordenada. La madre de Lemuel, un rey, le insta y le dice, ten cuidado de irte a pecar. Ten cuidado de gastar tus fuerzas con las mujeres impías. Y le dice, ten cuidado de tomar vino, de tomar licor. Son las dos advertencias que desde el versículo 1 hasta el versículo 9 esta mujer le hace a su hijo. Sabemos que hoy la sociedad, ¿verdad?, brinda todo un abanico de oportunidades para que toda persona, sin importar el rango de edad, pueda perderse, hermano. Y usted va a ver hijos que están lejos del Señor, porque es que el mundo ofrece cosas momentáneas que llena los corazones de jóvenes y los lleva, ¿verdad?, cautivos a estar a espaldas de Dios. Entonces, frente a eso, nosotros como iglesia del Señor nos tenemos que levantar en fe. Tenemos que ser sabios. Esta mujer tenía una visión amplia de los riesgos a los que estaba expuesto su hijo. Usted tiene hijos en su casa, las madres. Usted debe tener una visión amplia de los riesgos a los que puede estar expuesto su hijo. Usted debe conocer cuáles son las debilidades de su hijo, pero aún también las fortalezas que ellos poseen. Esta mujer, ¿verdad?, estaba dispuesta entonces a dar la milla extra con ellos. La mujer de Dios, la mujer que es guiada por Dios y que en ella mora el Espíritu Santo, debe tener una visión amplia también, como la madre de Lemuel. Esta mujer ve el peligro, ¿verdad? Esa mujer de Dios tiene que ver el peligro de lejos y tiene que librar a los suyos de ese peligro. Esta mujer de Dios es directa y no se pone con rodeos. Esta mujer de Dios corrige, enseña, exhorta, porque sabe que Satanás y el mundo quieren destruir a los suyos. Para ella está claro que no está sola, que de su mano va el Dios Todopoderoso que la ha de respaldar en cualquier decisión que tome. Por eso, hermana del Señor, corrija en amor y camine en fe y enseñe los mandamientos de Dios tal cual como están escritos. Y corrija a su hijo cuando fuere tiempo, porque cuando esté grande, ay papá, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, en la Biblia, en otros pasajes, así como se escribió este rey Lemuel acerca de su madre, también hay otros textos bíblicos que hablan de la importancia de una madre poder impartir no solamente un mandamiento bíblico o una enseñanza que trace la vida del hombre, sino que también hay mujeres que dejan un legado de fe. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en la carta a los Timoteos, en la segunda carta, en el versículo 1, habla de Loida y habla de Eunice, las abuelas de Timoteo. Y yo quiero que vaya allí conmigo y note lo que enseña allí el pasaje. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Le dice esto Pablo a Timoteo. Y luego le dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Además de los consejos sabios que usted pueda enseñar a sus hijos, además de que usted los pueda corregir, los pueda exhortar, es fundamental que una mujer de Dios, que una madre pueda dejar un legado de fe en sus hijos. Así como lo hizo Loida, que luego se lo transmitió a su hija Eunice, y Eunice luego se lo transmite a su hijo Timoteo. De igual manera usted tiene la capacidad de poder hacerlo con los suyos. Que sus hijos vean en usted una mujer coherente,
de que lo que usted predica, eso lo vive. Porque muchos hijos están lejos del Señor es porque no ven coherencia en sus padres, ¿verdad? Yo conozco hermanas que los hijos le gritan, que a pesar de que son mujeres de oración, su casa no está completamente en orden. Entonces sus hijos le gritan, sus hijos la maltratan con palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se corrige a tiempo, no se corrigió a tiempo, y entonces ahora viene el llorar. Y el por qué no me ama, y el por qué no me cuida, y el por qué. ¿Por qué? Porque vivieron pasando por alto todo. Si bien es cierto, es una mujer de Dios o son mujeres de Dios, pero necesitan tener temple, mostrar el carácter de Cristo. Entonces, en este espacio estamos viendo a dos mujeres que no vivían una doble moral. Estamos viendo a dos mujeres que eran correctas en lo posible en guardar su testimonio de vida para Timoteo. Por si usted no lo sabe, Timoteo fue el pastor más joven que tuvo la iglesia. Fue un hombre que se levantó viviendo principios y de lo cual el apóstol Pablo le dice que no tengas en poco tu juventud, ¿verdad? Y que la gente vea en ti que eres un hombre que está lleno de autoridad espiritual. Entonces, si hay estas mujeres, ¿verdad?, de testimonio, de las cuales se escribe, pues en este tiempo también Dios levanta mujeres tal como Loida y como Eunice, que están dejando un legado en sus hijos, mujeres que guardan su testimonio, mujeres que son de oración, mujeres que son prudentes con sus palabras, mujeres que dan palabra de afirmación a los suyos, mujeres diligentes, mujeres honestas, mujeres que aman el poder ser generosas y estar para todo aquel que necesite ser ayudado. Yo creo que en este tiempo Dios levanta en esta casa mujeres con características como estas. ¿Cuántas pueden decir amén? Ahora bien, alábele al Señor, amén. El libro entonces de Proverbios dice lo siguiente en el Proverbios capítulo 6, en el versículo 20. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Mire lo que dice: átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Dice: porque el mandamiento es lámpara y enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Sabe? Yo cuando leí esto, yo dije, esto tiene un paralelo con el Salmo 119, 105. Usted lo ha leído cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuán importante es entonces que el padre y la madre puedan enseñar, dar a conocer el mandamiento para que sus hijos no se pierdan. Nótese que el versículo inicia diciendo: el mandamiento de tu padre, y luego hace la comparación. Más adelante dice: ese mandamiento es una lámpara. Y luego dice: la enseñanza de tu madre. Y más abajo el versículo dice: esa enseñanza es luz. Que tú y yo, como hijos del Señor, debemos aplicar en nuestro día a día. Por eso este pasaje, ¿verdad?, es relevante. Nos deja a nosotros un principio marcado, y es el de, número 1, amar los mandamientos de Dios, y número 2, andar a la luz de Cristo, y número 3, obedecer esos mandamientos. Estamos prestos, estamos dispuestos a amar, a andar en el camino de luz y obedecer los mandamientos de Dios. Levante la mano y diga amén. No nos queda de otra, ¿verdad? Alabe al Señor. Ahora, lo segundo que le quiero regalar es que una madre virtuosa es también una madre valiente. Y allí me voy a centrar en la segunda parte de este capítulo. El capítulo tiene dos partes. Una donde Lemuel, este rey, hace la descripción de cómo le da el consejo a su madre a él, de que pueda, número 1, librarse del pecado de inmoralidad y del licor. Pero luego ahora, esta segunda parte del capítulo, su madre es la que está hablando o está haciendo la descripción de lo que es una verdadera mujer virtuosa. Y ella comienza a decirle: mira, hijo, vaya conmigo a Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Este pasaje es larguísimo porque hace una descripción detallada de todo lo que hace una mujer virtuosa. Pero no nos vamos a enfocar en todas una de cada una de estas descripciones. Solamente quiero tomar este texto bíblico y quiero explicarle esto. Cuando leemos estos 22 versículos, desde el 10 hasta el 31, nos vamos a dar cuenta que se utilizó el alfabeto hebreo para poder darle un sentido a todo el escrito, con el propósito de que sea un pasaje fácil de memorizar, para que los jóvenes solteros, cuando fueran a buscar una mujer, hallasen una mujer con base a las descripciones que estuviese allí. No está diciendo que vas a encontrar una mujer perfecta, que no comete errores, pero que por lo menos tuviese estas características. No una mujer floja, no una mujer descuidada, no una mujer que le gustara estar en pleito. No, ahí describe este proverbio una mujer diligente, una mujer sabia, una mujer que está para su esposo, que está para sus hijos, una mujer que busca la manera de ser productiva. Entonces, al ver este pasaje, podemos decir que al escribirlo, este rey tuvo muy en cuenta el alfabeto hebreo para que fuese sembrado en el corazón de todo aquel que tuviese la oportunidad de leerlo. Además de esto, la palabra mujer virtuosa en hebreo quiere decir Eshet Shayil. Y este término de Eshet Shayil o Shayil quiere decir valiente. O sea que cuando se habla de una mujer virtuosa, se está hablando de una mujer que es valiente. Amén. Ahora, este hijo, después de haber hecho memoria de todo lo que su madre le había dado en cuanto a ese primer consejo, inicia este escrito, con el propósito de poder encontrar, no solamente en su madre, sino en su contexto, a esas mujeres virtuosas. Y dice que una mujer virtuosa es aquella que tiene claras sus responsabilidades, que sabe cuidar su relación matrimonial, su relación con sus hijos, que es trabajadora, que siempre tiene ideas nuevas de productividad. Es una mujer visionaria, es una mujer generosa, una mujer que se cuida a sí misma y que no descuida lo que Dios le entregó en sus manos para ser administrado. Esta mujer aún sabe que su fortaleza y su dignidad no previenen de sus sorprendentes logros. Porque yo sé que aquí las mujeres de esta casa son o cumplen con muchas de las características que describe Proverbios 31. Y estas mujeres tienen algo que les adorna, y es que son temerosas de Dios. Amén. Tanto así que dice el Proverbios 31:25, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. ¿Cuántas mujeres están vestidas de fuerza y honor en esta mañana? Ustedes tienen que reírse de lo porvenir. A la mujer valiente le importa más la exhibición entonces, no del atuendo que hoy trajo. Si hoy trajo tacones, si hoy trajo un vestido elegante, qué bendición. Usted merece verse hermosa siempre, ¿verdad? Pero lo que más debe exhibir una mujer de Dios es el carácter de Cristo en su vida. Ese es el verdadero atuendo, ¿verdad? Eso que la reviste de fuerza, que la reviste de honor. Y antes de que pueda exhibir su ropa, que ella pueda decir o demostrar, soy una mujer que describe este capítulo 31. En lo que respecta entonces al carácter, una de las mejores vestidas debe ser la hija de Dios, porque se viste con fuerza y honor, para que se regocije no solo en el presente, sino también en lo futuro. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa es la que va a ser alabada. Entonces, sí, bien que se ponga linda, bien que se ponga zarcillos, que use tacones, que se ponga el vestido más elegante, pero sobre todo sea una mujer que tema a Dios, que ame la sabiduría. Hay un proverbio que dice, la mujer sabia, usted debe estar adornada con la sabiduría. Y si usted hace un estudio minucioso del libro de Proverbios, se va a dar cuenta que desde su comienzo,
el rey Salomón hace una descripción de dos mujeres: la mujer prudente, sabia, y la mujer que no es prudente. Cuando tenga la oportunidad, escudriña el libro de Proverbios y se va a dar cuenta. Entonces, este Proverbios 31:30 demuestra que es una mujer cimentada en Dios, esa que le teme al Señor, que tiene sembrada su palabra en su corazón, que no tiene temor de lo que ha de venir, porque confía y conoce al Dios al cual sirve. Por tanto, si hay algo que las mujeres de esta casa deben gloriarse, es en el temor a Jehová, que debe estar en sus corazones. Entonces, así como la madre de este hombre Lemuel, hoy tenemos mujeres aquí que aman y cuidan de manera incondicional, que brindan palabras de afirmación y velan por las emociones de sus hijos. Miren, no hay nada más frustrante para un hijo que tratar de buscar el favor de sus padres y que sus padres no lo tomen en cuenta. En el 2019, cuando yo viví el proceso de salud, yo estuve hospitalizado. Yo siempre he dicho que Dios me llevó a esas dos clínicas con un propósito específico. Y recuerdo que en la segunda clínica de la ciudad donde estuve, estando en la camilla, cuando me suben a la UCI cardiológica de una de esa clínica, a mí me atiende una joven que era la médico jefe del lugar. Y cuando ella va a ingresar a mi habitación, el Espíritu Santo me dijo: dile que la estoy esperando, que vuelva a mí. Entonces ella se presentó, me dijo su nombre, me dijo cómo iba a ser el procedimiento mientras yo estuviese ahí. Y antes de que se fuera, yo le dije: disculpa, el Espíritu Santo me acaba de decir que te diga que vuelvas, que te está esperando. Y ella automáticamente su rostro le cambió. Y me dijo: yo no voy a volver, porque a mí Dios nunca me escuchó. Y salió de la habitación. Y como su escritorio, como en ese entonces yo era un paciente crítico, estaba diagonal a ella. Y cada vez que ella miraba por mí, yo le hacía así. Le señalaba al cielo. Y ella se fue, se despidió de todos los pacientes que estaban despiertos ese día, un sábado. Pero cuando iba a pasar por mi habitación, no ingresó. Ella siguió de largo, simplemente me vio de lejos y siguió su camino. Al día siguiente, ella, al llegar la mañana, entra a mi habitación. Lo primero que hizo fue eso y llegó llorando. Y me dijo: no pude dormir, porque efectivamente yo sé que Dios me está esperando. Y comienza a decirme: pero Dios a mí no me tuvo en cuenta muchas cosas que yo le pedí. Y me comienza a decir: yo fui ministra de alabanza, fui directora de alabanza de una iglesia de tal barrio aquí de la ciudad. Y estando allí en ese lugar, me comenzaron a suceder muchas cosas. Era la novia del hijo del pastor, y entonces el hijo del pastor la llevó a que cayera en fornicación. Y luego de eso, además, ella luchaba con un problema de aceptación por su madre, porque su madre desde que nació la rechazó. Y ella hacía hasta lo imposible por tratar de buscar una palabra de afirmación de su madre. Tanto así que aunque recibió el pago de parte de su padre de su carrera profesional, su mamá no fue a su grado, ni de bachillerato, ni su grado de profesional. Y ella decía: yo cargo con esta cruz desde que empecé a seguir a Cristo. Y a mí me ha costado muchísimo. Y yo le he preguntado a Dios: ¿por qué, Dios, si tú todo lo puedes y he visto que tú restauras familia, por lo menos por qué mi mamá no me puede amar como yo veo que ama a mis dos hermanos menores? Sí, yo le pregunté: pero tú eres hija del mismo papá, por supuesto, pero ella a mí me rechaza. Ella a mí no me ve con los mismos ojos que a mis hermanos. Y ella comenzó a quebrantarse y yo comencé a orar estando en la UCI. Ahí al lado le tomé la mano y le dije: pues Dios te está esperando. Si en aquel momento no viste la respuesta, pues este es el tiempo para que veas que Dios sí responde. Y es tu oportunidad, tu nueva oportunidad en Dios para ser restablecida. Lo que Dios te entregó no lo puedes enterrar. Lo que Dios te entregó es valioso. Y comencé a orar por ella. Esa mujer se quebrantó allí y me dice, antes de irse, me decía: Cristian, gracias, porque sé que Dios lo ha venido haciendo y no eres la única persona a la que Dios le ha hablado para recordarme que necesito volver a Él. A partir de ahí tomé su número, estuve en contacto con ella
y lo último que supe era que había vuelto a una iglesia cristiana. Entonces, hermanos, los hijos siempre vamos a querer tener una palabra de afirmación de nuestros padres. Mujeres de Dios, ustedes tienen un poder, una autoridad en su boca. Decreten palabra de bendición. Si usted ve que su hijo se está esforzando, los que son padres y tienen niños pequeños en colegio y no alcanzan logros académicos, siga dando palabras de afirmación. No le diga, ay, que tú eres bruto, cerrado, vas con valiente. No sirve. Lo va a atar. De palabras de afirmación que le permita a ellos tener confianza y seguridad de que pueden alcanzar lo que lo pueden lograr. Si usted ve que un hijo o una hija se está esforzando por algo, por llamar su atención, conozca su corazón. No todos los hijos se crían de la misma forma. Aquí no todos somos iguales. Tenemos un mismo padre, pero somos diferentes. Y a cada uno Dios los trata como necesitamos ser tratados. Amén. Para terminar, quiero decirle lo siguiente. El Proverbios 28, 31-28 dice que los hijos han de llamar a su madre mujer bienaventurada. Quiere decir que esta mujer es dichosa, es feliz, es alegre. ¿Por qué? Porque cumple con todas estas características. Qué bueno que un hijo pueda decir cosas muy buenas de su madre. Y no que diga, no, mi mamá nunca me quiso, mi mamá me rechazó, mi mamá me pega, ella siempre todo es grosería, y nunca hay una palabra de afirmación, o un te amo, o un abrazo. Es importante que si esto está pasando, usted vea, cambie. Lo tercero, para terminar, que le regalo es esto: una madre que ama incondicionalmente. Y aquí rápidamente les dejo 3 personajes bíblicos. El primero, Ana. Usted sabe la historia de Ana en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Una mujer que no había podido tener hijos, ¿verdad? Y que pese a que pasaron muchos años y siempre subían al templo a honrar a Dios, pues llegó un momento en el que ella, afligida, se acerca al Señor, tirada a las puertas y con esa necesidad, ¿verdad?, en su ser, clama a Dios por un hijo que hasta el profeta y sacerdote Elí la tuvo como borracha. Dice el pasaje que dijo el miércoles, y esta mujer vino aquí con su borrachera, hay que echarla, ya la güera, ¿verdad? Y ella le hace la salve, le dice, cógela suave, estoy clamándole a Dios, estoy pidiéndole a Dios por un hijo. Y dice el pasaje que este hombre le dice, bueno, que Dios haga conforme a tu petición. Y al pasar del tiempo, Dios le concedió ese deseo de su corazón y tuvo a ese hijo llamado Samuel. Y hablo de un amor incondicional allí cuando a esta mujer le tocó entregar, porque ella le dijo a Dios, tú me das un hijo a mí, pero yo te lo entrego a ti. Tú me das un hijo, pero aunque sea mío, te pertenece más a ti que a mí. Y a ella, al momento de que este joven es destetado, ¿verdad?, este niño es destetado, le tocó entregarlo al servicio del templo. Tanto así que valió la pena esa entrega, porque se convirtió Samuel en ese sacerdote, ¿verdad?, que luego fue juez, pero a la vez también fue profeta, y que tuvo la oportunidad de iniciar el proceso de ungimiento para los reyes que iban a estar gobernando sobre Israel, como lo fue el caso de Saúl y de David. Quiere decir, hermano, que la promesa bíblica que el Señor le entregó a ustedes como madres en este tiempo, promesas de hijos. Ustedes trajeron hijos no para perdición, sino para el servicio a Dios. Sus hijos le pertenecen al Señor. Número 2, quizás nunca ha escuchado este nombre, sino hoy tiene la oportunidad. Rispa. La Biblia habla de Rispa y menciona a esta mujer como una de las concubinas del rey Saúl, que tuvo 2 hijos con él, y que en el pasaje del segundo libro de Samuel lo demuestran como una mujer que aún después de que a sus 2 hijos se los matan ahorcados, ella peleó por la dignidad de sus hijos. Una madre se tiene que levantar como guerrera espiritual por su generación. Miren, sus hijos estaban muertos y ella no permitió que ni que las aves ni que las bestias del campo se comieran los cuerpos de sus hijos. Una mamá pelea por la dignidad
de sus hijos. Las madres de este tiempo tienen que pelear por la dignidad de sus hijos. Y ellas nos dejan un mensaje hoy. María es la tercera mujer que voy a mencionar. María, la madre de Jesús, es otro ejemplo de fortaleza, es otro ejemplo de perseverancia. Aunque su corazón estaba destrozado, porque la Biblia en capítulo 19 de Juan dice que estaba a los pies de la cruz, viendo a su hijo morir allí, él fue una mujer que se mantuvo firme. Nunca abandonó a sus hijos, y una buena madre hace eso. Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Hace la pregunta a Dios y dice: aunque ella se olvide, Jehová dice: yo nunca me olvidaré. Nunca Jehová se ha de olvidar de los suyos. Quiero que se levante y que le demos gracias a Dios, porque sé que en este lugar Dios levanta mujeres virtuosas, mujeres valientes, mujeres que aman de manera incondicional, mujeres que enseñan los mandamientos de Dios y que son una guía espiritual para sus hijos. Vamos a orar y a pedirle al Señor que pueda traer a sus vidas sabiduría, que pueda guiarlas a ustedes, madres, para que puedan seguir ejerciendo sabiamente este ejercicio, que es un privilegio, Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, porque sé que en ti encontramos paz, porque sé, Señor, que en ti hay esperanza. Te doy muchas gracias, amado Señor, porque todo lo que necesitamos lo podemos encontrar en ti. Hoy elevamos una oración, Señor, por cada una de las madres que están en este lugar. Oramos por esas madres que tienen hijos espirituales también. Oramos, Señor, para que tú las llenes de sabiduría, para que tú les des salud, para que tú, Señor, les des entendimiento, para que tú, amado Padre, sigas llenándolas de ti. Y cada mañana, cuando tengan el deseo de buscar tu rostro, Señor, tú puedas estar escuchando la petición, la súplica, el ruego que ellas hacen. Oramos por esas mujeres abnegadas que han estado, Señor, siempre dispuestas a ser la mejor esposa, la mejor madre, la mejor hermana, la mejor hija. Padre, yo te doy gracias por cada una de estas mujeres. Oramos, Espíritu de Dios, para que las fortalezcas en los momentos en los que se encuentran débiles. Oramos, Señor, para que cuando ellas no tengan fuerza en ti puedan decir: fuerte soy en Cristo. Espíritu Santo de Dios, oramos para que seas tú, Señor, trayéndolas a un nuevo tiempo de refrigerio. Oramos, Espíritu Santo, para que el amor tuyo desborde en sus vidas, que sigan siendo mujeres generosas, que sigan siendo mujeres ejemplares de testimonio para todos los de su casa. En el nombre poderoso de Jesús, que nunca les falte nada y que tú seas su proveedor por excelencia. Gracias, Señor, por cada una de estas mujeres. Gracias, Señor, por lo que has hecho en ellas. Aquellas guerreras, Señor, que están clamando por la conversión de sus hijos, aquellas guerreras, Señor, que están clamando por la restauración de su hogar. Sé propicio, Señor, a su oración. Sé propicio, Señor, al ruego que ellas levanten. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Y guíalas, Señor, guíalas en este nuevo tiempo, porque sé que solamente de tu mano todo lo pueden hacer. Te damos muchas gracias, amado Dios, en tu nombre. Amén y amén. Aplauda fuerte al Señor. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.